Veni Sancte Spiritus, repleturum corde fidelium, et tui amoris in eis signem accendem. Emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremos. Deus, qui corde fidelium Sancti Spiritus, illustratione doquisti, da nobis in eodem Spiritus recta sapere, ed eius semper consolatione gaudere. Per iondem Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Aclaración indispensable. Es casi imposible explicar a una mente envenenada por los principios que rigen el pensamiento de los hombres de hoy, impuestos por la sinagoga de Satanás, como el no va más de la libertad humana, la vida y martirio de Gabriel García Moreno. Lo que intentaré decir sobre el hombre que yo considero el genio político y el estadista más importante que ha dado al mundo el continente americano, tanto del norte, del centro como del sur, si no están empapados en los dogmas democráticos, eres considerado un ser anormal. Con eso está dicho todo. Lo malo es que esa doctrina la han hecho suya los nuevos dirigentes del pensamiento católico e incluso la propia jerarquía. Hemos de tener presente que la doctrina de la Iglesia, sostenida a lo largo de 2000 años, ha sido sustituido por la visión democrática de la existencia. Si dudas de la democracia y de los principios modernistas, eres un bicho raro con ideas trasnochadas y sin sentido. Repito que considero absolutamente necesaria esta aclaración antes de hablar del presidente del Ecuador asesinado, y no de un fidei, por odio a la fe, como lo proclamaron tanto el Beato Pío IX como León XIII, y lo veremos luego a continuación. Solamente por esa realidad ya podría ser inscrito entre los beatos venerados como mártires. Sin embargo, pasarán siglos, creo yo, hasta que recobremos la cordura de los nuevos católicos en ver reparada la injusticia de tener olvidado a ese gran mártir que podría ser el patrón de los estadistas católicos, con el mismo derecho y, a mi entender, con más derecho que Santo Tomás Moro. Este mártir inglés tuvo el mérito de no traicionar a su fe. Digamos que fue un mártir pasivo. Él no provocó al rey, se limitó a obedecerle, a no obedecerle, quiero decir. Se limitó a no obedecer al rey para obedecer a Dios. Sin embargo, Gabriel García Moreno fue condenado a muerte por la sinagoga de Satanás por hacerle la guerra directamente a Satanás y a sus fieles servidores, por impedirles triunfar en el Ecuador. Les plantó cara y los frenó en seco, y en consecuencia decidieron que había que quitarlo de en medio para que les dejara el campo libre, y lo hicieron a hachazos y a tiros de pistola. 14 hachazos y 6 balas encontraron en su cuerpo, y lo hicieron cobardemente y por la espalda, después de haber anunciado su muerte con tiempo, no solamente a los americanos, sino al mundo entero, a Europa en especial. Gabriel García Moreno fue un mártir activo, un luchador inteligente y eficaz
contra el poder que hoy controla el mundo, contando con la estupidez de unas generaciones de analfabetos en religión y corruptos en política y en gestión de la vida económica de los pueblos. Me encantaría hablar de García Moreno por numerosas razones, explicar cada una de esas razones. Me pediría realmente una charla específica y larga, pero no acabaríamos de entrar en materia. La primera razón de mi interés en hablar de García Moreno es esta. Es vergonzoso que cuando los grandes papas Beato Pío IX y León XIII lo presentan al mundo como mártir y estadista católica modélico, cuando es el único mártir con trascendencia en la política que se ajusta a lo que Cristo nos enseñó y predica la Iglesia desde siempre, no tengamos la menor idea de cómo y dónde se halla esta necesaria canonización, mientras, con el máximo respeto y disculpas anticipadas, se multiplican beatificaciones más que dudosas para quienes hemos sido formados en la fidelidad al magisterio perenne y tradicional de la Iglesia. Me permito anticipar que cuando fallezcan algunos de los nuevos líderes de la nueva ciencia o fe modernista, volveremos a oír el santo súbito y nos los pondrán en los altares en muy poco tiempo. Mientras que hace 140 años que fue asesinado y martirizado Gabriel García Moreno y hoy nadie se acuerda de él. Yo en 1970, 60 y 70 más o menos, quise preparar el centenario de su martirio hablando en Fuerza Nueva y escribiendo sobre la necesidad de celebrar ese primer centenario, pero nadie me hizo caso. Yo lo hacía porque precisamente, es la segunda razón que luego explicaré, yo dedicaba la tesis de grado a García Moreno y conocía lo que significaba. Es más, quien más me ayudó en la preparación de esa tesis fue el padre jesuita ecuatoriano Severo Gómez Jurado, postulador de la causa de beatificación entonces. 60 años después y con 56 fuera de Cuba, por el fidelismo, perdí contacto con él y nunca más supe de la causa. Bien, me tomo la libertad de ahora, cuando faltan 5 años para el bicentenario del nacimiento de García Moreno, traten ustedes, como quisiera yo, de fomentar la celebración de ese bicentenario. La segunda causa por la que me gustaría hablar de García Moreno y que también me pediría toda una charla es porque mi constancia en la lucha contra la sinagoga de Satanás se lo debo al haber conocido a Gabriel García Moreno como víctima de la misma. Y la tercera razón que me debería animar a hablar del tema es que cualquier estadista y político verdaderamente católico debería conocer la vida y muerte de nuestro mártir, aunque lógicamente y con mayor motivo deberían previamente enseñárselo a los obispos y modernistas, a los obispos modernistas y a los seminaristas que se van formando en nuestros seminarios, yo creo que bastante deficientemente, en el conocimiento de la política cristiana de los seglares. Podría seguir enumerando razones para que me entusiasme hablar de García Moreno, pero vamos a entrar en materia siguiendo un orden inverso
al que en principio yo quería seguir. Es decir, en vez de hablar de su vida y contar su vida, voy a hablar primero y antes que nada de su muerte. Porque debemos conocer por qué murió, cómo prepararon su asesinato, etc. Y sobre todo, quién y por qué le asesinó. Y si nos queda tiempo, hablaremos de otro tema, puesto que son inagotables. Vamos a ver, recordemos por qué fue asesinado García Moreno. Repito, habría que conocer toda su vida, pero voy a limitarme a lo definitivo. Cuando él se metió en política, definitivamente, ya lo explicaremos si tenemos tiempo en qué momento, hubo una fase en que fue elegido presidente provisional del Ecuador. Entonces había una constitución netamente liberal que a él no le convencía. A pesar de todo, aceptó la presidencia cuando él tenía las ideas muy claras de que para gobernar a un pueblo, la Constitución debe ser católica. Bien, hizo todo lo que pudo, arregló muchos problemas, empezó la modernización del Ecuador, empezó ya las primeras obras públicas, etc. Y al final se retiró habiendo hecho mucho. Pero después de pasar unos años un poquito alejado de la política, llegó un momento en que se dio cuenta que los enemigos del Ecuador y de la Iglesia se iban a adueñar del Ecuador. Previamente, vale la pena comentar lo siguiente. Recordemos que García Moreno nació en el año 1821, o sea, prácticamente en el momento en que empezaba la independencia de todos los estados, de todo lo que hoy son naciones europeas, naciones independientes suramericanas y que formaban el Imperio Español. El imperio que España había regalado en la fe a la Iglesia Católica. La independencia americana fue obra netamente de la masonería. Es decir, la forma de destruir la Iglesia, primero destruir el Imperio Español, el Imperio Austríaco también, que eran dos pilares, los cuales efectivamente han sido destruidos los dos, y luego vendría la destrucción de la Iglesia, que es la que estamos viviendo ahora, al quitarle los baluartes católicos seglares. Bien, en ese momento precisamente nace García Moreno, es decir, tenía 3 años cuando se hizo, creo 3 años cuando se hizo independiente el Ecuador. Se educó, lógicamente, en una universidad netamente dominada por las ideas liberales, etc. Es decir, él vivió esos tiempos turbulentos en que dense cuenta que en el Ecuador, antes de la Constitución que él haría netamente católica, había habido 7 constituciones y no sé si 20 golpes de Estado. En fin, ahora hace 60 años que yo hice la tesis y en este momento ya os dije que para mí hablar de García Moreno no estaba maduro porque 60 años de por medio, mis recuerdos pues no son frescos, ¿no? Pero en fin, lo más importante sí os lo puedo comentar. Bien, García Moreno, como he dicho, vive el momento tremendo en que el Imperio Español se deshace, se desintegra por la lucha de la masonería contra España para destrozarla. Consigue la independencia de los Estados americanos, pero ya controlan prácticamente en todos, la masonería controla la política. Lógicamente, surgen ya los problemas con la Iglesia, con las constituciones católicas, etcétera, etcétera. Y se adueñan prácticamente de toda la América del Sur y el norte, Colombia, que diga México, Costa Rica, etcétera, la Gran Colombia, etcétera. Sin embargo, Ecuador tiene la suerte
de que se topa con Gabriel García Moreno. Gabriel García Moreno se mete en política al darse cuenta de que hay que luchar contra la sinagoga de Satanás, que él no la llamaba así. Ese nombre yo lo digo porque realmente, y perdonen que os lo diga con toda claridad, yo admiro a Satanás. Lo admiro porque la inteligencia, dicen los teólogos, mayor o mejor que ha creado Dios nuestro Señor. Pero el que le precipitara al infierno no le quitó esa maravillosa inteligencia y ha logrado dedicarla a preparar la guerra contra Cristo. Y la prepara a través de lo que San Juan Evangelista en el Apocalipsis llama la sinagoga de Satanás, y que Monseñor Joan adopta cuando dice: no hacemos la guerra a los judíos, hacemos la guerra únicamente a una minoría de judíos perversos y omnipotentes. Bien, esta sinagoga había dirigido todo el proceso de independencia de América. Cuando surge García Moreno y decide que él va a implantar en el Ecuador una constitución católica, lo avisa cuando es presidente provisional la primera vez, y cuando le vienen a llamar la segunda vez, viendo que aquello se desintegra, da el famoso golpe de Estado. Es decir, García Moreno, la segunda vez que coge la presidencia, la coge por un golpe de Estado en que convence incluso a sus enemigos anteriores, como el general Flores, de que hay que luchar contra Urbina, que es el representante de todas las logias de Sudamérica, para acabar con el catolicismo del Ecuador. Cuando coge el poder, hace una cosa: una convocatoria una asamblea para reformar la Constitución, que llaman Convención para la Constitución. Él, que mueve maravillosamente bien los hilos, consigue hacer la Constitución a su gusto, que es al gusto de la doctrina católica. Y esto no lo podía consentir la sinagoga de Satanás. Es importante explicar que García Moreno tenía claro que la Iglesia, esposa de Cristo, depositaria de su poder y sus tesoros, tenía que ser algo así como el alma de la nación. El Estado, disponiendo de la espada, había de encargarse de la defensa de la Iglesia contra los enemigos del orden cristiano, a fin de asegurar su libertad de acción. Es decir, la libre comunicación de sus bienes al pueblo y también de la promoción del bien común de la sociedad, trabajando en pro de un recto orden temporal, a fin de que los hijos de la Iglesia pudiesen gozar de la añadidura prometida a los que buscan ante todo el reino de Dios y su justicia. La reforma de la Constitución fue quizás la obra más audaz de García Moreno, porque su propósito no fue una mera promulgación de una Constitución más, esta era ya la séptima, sino de dar al Ecuador por fin una Constitución como Dios manda, una Constitución católica que pudiera ser absolutamente definitiva, salvo en los detalles. Hasta entonces, la revolución había intentado modelar al Estado Ecuador según sus principios, reemplazando la soberanía de Dios por la soberanía del pueblo. Dense cuenta que estábamos jugándonos precisamente el porvenir de lo que iba a ocurrir. Hoy somos víctimas de la derrota de la Iglesia, de la derrota del catolicismo como movimiento católico para bien de las naciones, y ha sido sustituido por esto que se llama hoy la democracia. No pocos católicos, aún influyentes, estaban convencidos de que
Hombre, había que ser lo que se llama hoy más equilibrados, más ecuánimes, más dialogantes, y hacían suyo aquella fórmula hipócrita de la Iglesia libre en un Estado libre, que suena muy bonito, pero que hasta ahora solamente ha servido para quitar a la Iglesia de en medio, la influencia de la Iglesia católica en la sociedad. La Iglesia se había encargado de condenar tales ideas y fue sobre todo Pío IX, el beato Pío IX, quien en el Sílabus condena todas esas teorías. Tiene gracia que yo también me empeñé desde Fuerza Nueva, lo comenté, que deberíamos celebrar el centenario del Sílabus, que fue en el año 65 del siglo XIX. Por lo tanto, en 1965 tendría que haberse celebrado el centenario del Sílabus. Y no solamente no se celebró, sino que pasó inadvertido. Eran los tiempos del concilio, donde precisamente triunfaban las ideas que Pío IX había condenado y que siguen condenadas. Aunque se toree esa prohibición y se esté buscándole y dándole vueltas para que triunfen las ideas satánicas condenadas en el Sílabus. Decía, por ejemplo, García Moreno: en el nombre de Dios uno y trino, autor y conservador y legislador del universo, la Convención Nacional del Ecuador ha decretado la siguiente Constitución. Está clarísimo, ¿no? Para que no quedasen dudas, en su primer artículo se declara: la religión de la República es la católica, apostólica, romana, con exclusión de cualquier otra, y se conservará con los derechos y prerrogativas de que debe gozar, según la ley de Dios y las disposiciones canónicas. Los poderes políticos están obligados a protegerla y hacerla respetar. Pero entonces se consideró necesario, para ser coherentes con el artículo primero y evitar la infiltración de principios anticatólicos en la sociedad, este artículo fue votado por unanimidad con la excepción de 2 diputados. Asimismo, se declaró privado de sus derechos de ciudadano todo individuo que perteneciese a una sociedad prohibida por la Iglesia, con lo cual la guerra a la masonería era evidente. Ahora bien, una vez redactada la Constitución de acuerdo con ese espíritu de García Moreno, surgió la pregunta: ¿y quién hará cumplir esta Constitución? Sobre todo que García Moreno, aunque había dado el golpe de Estado, había dicho que él no quería ser presidente ni sería nunca presidente. Se había limitado a hacer, digamos, de jefe de la rebelión contra la sinagoga. Bien, pero era evidente que los legisladores reconocían que tenía que ser García Moreno el presidente que fuera capaz de aplicar esa Constitución. García Moreno fue entonces elegido por unanimidad en el momento de votar al presidente. Todos votaron a favor de García Moreno menos uno, evidentemente él, ¿no? García Moreno se rehusó, se negó completamente a ser presidente, pero le dijeron que tenía que hacerlo porque la Convención así lo había decidido. Luego de una ponderada deliberación, acabó por aceptar y el 30 de julio de 1869 se dirigió a la catedral para asumir: juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, profesar y proteger la religión católica apostólica romana, conservar la integridad e independencia del Estado, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Si así lo hiciere, Dios me ayude y sea mi defensa, y si no,
él y la patria me lo demanden. Patria y religión. He ahí los dos nombres que habéis unido en la fórmula de vuestro juramento para ofrecer a la nación un símbolo perfecto de felicidad social. 8 años que con ocasión de igual y en este mismo templo, cuando fue elegido presidente provisional, esto que lo decía el que presentaba al nuevo presidente, hicisteis por primera vez el mismo juramento, y merced a la lealtad de vuestra palabra, la patria ha cambiado de faz y la religión católica es para ella un elemento de vida y de progreso. García Moreno le contestó con palabras sublimes. Espiguemos algunas de las frases del discurso. La experiencia de 4 años de mandato me han demostrado que entre nosotros es más difícil al hombre honrado procurar el bien de todos que al perverso hacer el mal, porque mientras para ésta hay siempre cooperadores interesados, para el bien no suele haber sino la indiferencia, el egoísmo y la resistencia de la rutina y de los antiguos abusos. Vos lo habéis indicado ya en vuestro benévolo discurso. La moralidad y energía del pueblo que van cobrando nuevo vigor en la fuente regeneradora del catolicismo, la lealtad y el valor del ejército, libre hoy de los traidores que deshonraban sus filas, la exacta observancia de las leyes y la solidez de las instituciones que vuestra experiencia y patriotismo han dado al país y que éste se apresuró a aprobar por inmensa mayoría de votos, la estrecha unión con nuestros aliados y la cordial inteligencia con los demás estados hermanos y con todas las potencias amigas, la buena fe y la justicia como únicas políticas digna, conciliadora y segura, y sobre todo la fe en Dios, la cual no nos ha abandonado jamás, ni en medio de los reveses ni en los días de infortunio. Ved aquí, excelentísimo Señor, los medios con que cuento para sobreponerme a mis temores y cumplir mi solemne juramento. Feliz yo si logro sellarlo con mi sangre, en defensa de nuestro augusto símbolo, religión y patria. Así terminaba Gabriel García Moreno ese discurso de aceptación de presidente. Comprenderán los que me están oyendo o me están viendo, que con estos planteamientos la sinagoga de Satanás, a través de sus brazos ejecutores, las logias, le habían condenado a muerte. Y era así que en toda Europa ya se sabía que estaba condenado a muerte. Y en los países vecinos, desde Chile hasta Costa Rica, pasando por la Gran Colombia, Argentina, etcétera, todo el mundo sabía que García Moreno sería ejecutado por la masonería. Sin embargo, él siguió tan tranquilo, y cuando le decían que se cuidase y que llevase guardaespaldas, él decía que no. Dice, y si los guardaespaldas me traicionan, ¿para qué sirven? Dice, yo prefiero fiarme de Dios, que sea lo que Él quiera. Tanto es así que él seguía sus costumbres normales. ¿Cuáles eran las costumbres de García Moreno? Bueno, si hubiéramos hablado de su vida la conoceríamos. Ojalá algún día pueda explicar toda la vida de García Moreno. Pero García Moreno, en la última conversión, no es que él hubiera sido, como diría yo, un renegado o un mal católico, no, sino que había ido perfeccionando su grado de fe, y en el último momento de ese cambio de fe había hecho unos ejercicios espirituales donde prácticamente ejercía al detalle, al pie de la letra, todo lo que San Ignacio pide. Hacía la misa diaria, el rosario diario, el examen de conciencia 2 veces al día, siempre llevaba el Kempis en el bolsillo y lo leía. Es decir, era un católico modélico. Se levantaba a las 6 de la mañana, iba a misa, hablaba un rato con su familia, porque él nunca descuidó la familia, etcétera, etcétera. Luego se iba al palacio, trabajaba, en fin, todo el mundo conocía su itinerario. Y eso les permitió a los masones preparar perfectamente su asesinato en el momento
más oportuno. Bien, dicho todo esto como introducción, digamos, para hacer apetito, pasemos a comentar una cosa importantísima, que es, después de tener la Constitución católica, o como él quería, lo cual le permitió convertir al Ecuador, dense cuenta que lo convirtió de un país que estaba en la miseria al país más adelantado de América. Hizo lo que ustedes no se pueden imaginar. Quito y Guayaquil estaban unidos por caminos de mulos, con lo cual ir de Guayaquil a Ecuador era asunto de días y más días, y además por despeñaderos, con riesgo de todo, etc. No había carreteras. Él hizo la carretera de Guayaquil a Ecuador y luego hizo un plan de carreteras para comunicar todas las capitales, porque era la forma de hacer. Es decir, levantó con obras públicas todo eso. Pero lo más gordo no fue eso, lo más importante era la universidad. La cerró por completo porque desde allí salían, como de nuestras universidades, toda la purria que tenemos ahora, que vivimos en España, la Universidad de Políticas con el Coletas y compañía. Más o menos, o peor, era el Ecuador y dijeron, las cerró. Creó una nueva universidad, trajo profesores, trajo de todo. Trajo médicos de Estados Unidos, de Alemania, ingenieros, etcétera, 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 y lo puso al Ecuador en la cima de las naciones americanas civilizadas, la primera. Bien, esto daría motivo para una conferencia explicando todo lo que hizo, sería horas hablando de su obra material, pero lo principal fue su obra espiritual. Trajo a los jesuitas que habían sido expulsados, a los hermanos de la Salle, para los hospitales trajo a las monjitas de la Caridad, que era horrible todo. Hizo una cárcel nueva y, como cosa curiosa, cuando la fueron a inaugurar no había presos. O sea, que había puesto tanto orden en el Ecuador que prácticamente habían desaparecido hasta los condenados a la cárcel. Bien, pero hizo una obra también fundamental en el asunto de fe. Era un hombre muy religioso, muy sencillo, y se mezclaba con los de las congregaciones marianas, etc. Y el director espiritual de las congregaciones marianas le propuso consagrar a Ecuador al Sagrado Corazón. Él aceptó gustoso, y la única pega que puso fue si el pueblo del Ecuador estaba preparado y era digno de consagrarse al Sagrado Corazón. En fin, le convencieron que sí, pero de todas formas él tomó una medida. Trajo 50 religiosos redentoristas y otras cosas para hacer misiones parroquiales para que el Ecuador se convirtiera del todo al catolicismo. Y consiguió una mejora todavía importante en la fe del pueblo. Y en ese momento se consagró el Sagrado Corazón, al Sagrado Corazón, la República del Ecuador, con toda solemnidad. Y lo aprobó el Parlamento, lo aprobaron todas las instituciones y, por supuesto, la Iglesia. El arzobispo de Quito presidió la consagración de la Catedral de Quito, pero en todas las otras diócesis y en todas las otras iglesias se hizo al mismo tiempo. Esto acabó de rematar el odio contra él de las sociedades secretas, que fue otro de los motivos que adelantaron su asesinato, porque decían, este hombre nos va a echar a perder toda América si le copian, si le imitan, ¿no? Bien, ¿y qué vino? Pues efectivamente, llevaba 5 años, tenía que hacer, se convenció, mejor dicho, él que no quería continuar, pero que había hecho un plan, eso sí, de una primera fase para preparar el Ecuador, que fue antes de ser presidente provisional, una segunda fase que fue mejor dicho, esa es la primera fase, y la segunda fase fue en el primer quinquenio, donde preparó todo para lanzar lo que él quería definitivamente, que era la segunda, los 5 años siguientes, que él se presentaba y efectivamente arrolló. Volvió a arrollar porque todo el pueblo estaba con él
y volvió a salir electo para 5 años más. Esto era, el cambio era en diciembre del 75, de 1875. Pero en el mes de julio y agosto ya fueron preparando su asesinato, que fue, pues, tal como estaba esperando. Le avisaron 20 veces. El mismo día le mataron, le asesinaron el día 6 de agosto. Pues el día 4, un sacerdote pidió una entrevista urgente y le dijo de lo que iba a ocurrir. Y él no hizo caso, siguió sin guardaespaldas y siguiendo, como decía yo al principio, su horario normal de ir a misa a las 6, pues lo hizo, pero luego por la tarde también tenía la costumbre de salir, hacer una visita al Santísimo. Esa tarde se alargó un poquito más de la cuenta, ya estaban todos preparados y al salir de la iglesia le dieron un primer hachazo y luego siguieron dándole, le separaron prácticamente la muñeca, bien, y le dieron tiros de todo. Es decir, el asesinato de García Moreno fue cruel y, por supuesto, dejó al pueblo consternado. Detuvieron a los asesinos y la fuerza pública los protegió para que no los lincharan. Pero de todas formas, al principal asesino, cuando estuvieron fuera, un militar de los que estaban allí no se aguantó y lo liquidó, le dio unos cuantos tiros y allí lo dejó. Bien, valdría la pena pues recordar este asesinato como el modelo de lo que no se espera o espera a todo aquel que quiere hacer frente a la sinagoga de Satanás. Es decir, para los masones, asesinar cuando es necesario, y tenemos el caso de Carrero Blanco, el caso de etcétera, etcétera. Tengan en cuenta una cosa significativa. Cada vez que hay uno de estos asesinatos que no tienen explicación y que luego nunca se explican, evidentemente nacen en las cuevas de las sociedades secretas. Mueren de distintas formas, pero no tienen ningún problema en liquidar al que estorbe. García Moreno estorbaba y se liquidaron. Fue tal la consternación que en todos los países católicos ya lo sabían que iba a ocurrir, lo comentaron y el Papa Pío IX pues dijo lo que sentía el que hubiesen matado al mejor político que había en América. Yo no acabaría nunca de decir cosas, por ejemplo, tengamos en cuenta que cuando el Vaticano, o sea, cuando los estados pontificios fueron aniquilados por la masonería, por Garibaldi y los carbonarios, y perdió la Iglesia los estados pontificios, solamente García Moreno, como presidente del Ecuador, protestó por ese abuso. Los países católicos, España, Francia, etcétera, etcétera, callaron miserablemente ese atropello. O sea que todo lo que sumemos a García Moreno es poco. Podría seguir, pero creo que yo os he entretenido más de la cuenta. Pero no quisiera dejar de decir una cosa. García Moreno, cuando yo he dicho que es el mayor genio que ha producido América, pienso en Lincoln y en Washington y en todos estos que no le llegan ni al tobillo. García Moreno era un hombre completo, físicamente todo un tipo, de estudios un genio, lo mismo en las ciencias que en las letras, una capacidad, un científico, acompañó a Humboldt en sus expediciones científicas, a Whistler también, bajando a los volcanes. Tenía una capacidad tremenda para física, la química, la botánica, y todo lo estudiaba pensando en lo útil que iba a ser al Ecuador cuando él hiciera lo que quiso, o sea, modernizar al pueblo. En fin, yo repito, no acabaría nunca de hablar de este hombre
que tendríamos que verlo ya en los altares y que tendría que ser un modelo para los políticos cristianos. Es una pena que en España hombres como Blas Piñar y todos los que hemos intentado, digamos, hacer algo por salvar la espiritualidad y las esencias patrias, estemos arrinconados por el control absoluto que tiene la sinagoga de Satanás del gobierno español en estos momentos. Es decir, no se explica que gente inteligente como Rajoy y compañía hayan consentido burlarse de los que les votaron para suprimir la ley del aborto, las leyes sobre el homosexualismo, el divorcio, etcétera, etcétera, todo aquello que va contra la Iglesia Católica. Han tenido una mayoría absoluta para poderlo hacer, pero no lo han hecho. Yo no creo que porque Rajoy no lo supiera, porque un hombre que ha registrado la propiedad, me imagino que de tonto no tiene nada. Pero las órdenes de las logias deben ser contundentes. Ni se os ocurra tocar el aborto. Y es más, en estos momentos hemos visto la triste noticia de que la Celia Villalobos, la esposa del asesor principal, el que controla el Partido Popular, ha llegado a decir que los que ataquen el aborto no pueden estar en el Partido Popular. Esto es un detalle para aquellos que no acaban de ver. En fin, disculpad que por mis tantos años sin dominar, sin volver a repasar al detalle la vida de García Moreno, haya sido un poco general y ciertos detalles, como es el mismo asesinato, no lo haya querido puntualizar, porque en este momento los detalles los tendría que volver a releer. Pero he dado la esencia y lo más importante de su asesinato. Lamento que el padre Severo Gómez Jurado, que fue el que más información me dio, puesto que era el postulador de la causa de beatificación de García Moreno, haya muerto. Evidentemente había nacido en el año 1900 y creo que murió en el año 91 del siglo pasado. Pero por lo cual no puedo pedir información nueva. Y no sé si los jesuitas del Ecuador están en la línea de los jesuitas de medio mundo, que no tienen que ver nada con la compañía de Jesús que repuso García Moreno en el Ecuador. Tanto es así que la primera guerra contra él fue porque trajo a los jesuitas al Ecuador. En uno de sus viajes a Europa coincidió en un regreso de Costa Rica a Guayaquil con unos jesuitas desterrados por la Gran Colombia. Él les hizo bajar y consiguió que el gobernador de Guayaquil los admitiera y luego volvieran después de 80 años al Ecuador, etc. Aquella compañía de Jesús, que luego la dedicó a la nueva universidad, a que formara universitarios, etc., no tiene que ver nada, desgraciadamente, con la mayoría de los jesuitas de hoy. Bueno, muchas gracias y me tenéis a vuestra disposición para ampliar con tiempo, y si puedo recoger en mi pueblo donde tengo guardada toda la información y los tomos, tengo todas las cartas de García Moreno, todos los libros del Padre Verte, etcétera, etcétera, y tendría que volver 60 años atrás cuando hice la tesis de grado sobre este tema.